Bueno, pero quiero decir, son variantes. Yo les voy a mandar a quienes les interese un trabajo muy interesante que se denomina Taxonomía de las nuevas sentencias de la Corte, donde están allí, de Gustavo Arballo, donde están allí planteados todos los tipos de sentencias o de nuevas sentencias que tiene la Corte. Hay toda una clasificación en aditiva, exhortativa. Dentro de la exhortativa hay exhortativa con control de constitucionalidad y declaración de inconstitucionalidad. Bueno, hay una serie de clasificaciones respecto de esta nueva modalidad. Y en ese consecuencialismo se ha creado, por ejemplo, en el ámbito de la Corte lo que se denomina la oficina, un nombre algo así como Oficina de Impacto de las Consecuencias Económicas de la Sentencia de la Corte, del orden federal, que generó mucha discusión en la creación de esa oficina, porque esa oficina está formada por contadores, por abogados, sociólogos, creo que también, funciona en la Corte como una oficina de apoyo. Claro, técnico, más o menos. El objetivo que tiene, y ahí viene la peligrosidad, porque también ha sido muy discutida esa oficina, donde hace una suerte de impacto de las consecuencias que podría tener en materia previsional una declaración de la Corte en un sentido o en otro, en materia... Como proyecciones, ¿no? Hace las proyecciones. Entonces vienen algunos y discuten, no. Una cosa es la Constitución, y la Constitución es la Constitución más allá de la consecuencia, y otra cosa es anteponer un estudio de las consecuencias a la interpretación constitucional. Aparte que existe en ese caso la oficina técnica que es ANSES, que bueno, cuando por eso le digo, dirá cómo impactará. Por eso le digo que entonces cuando se enumeran las características que tiene esta Corte, se dice, bueno, interpretada y integrada por doctrinarios, tenemos un leading case por año por lo menos, tenemos una Corte que es interamericanista, tenemos una Corte que pone mucho énfasis en los derechos humanos y dice que tenemos una Corte consecuencialista, es decir, una Corte que está preocupada por el impacto de sus resoluciones. ¿Sería en el sentido opuesto a incipista? Y es una buena pregunta. Es una pregunta. Hay muchas discusiones sobre. Bueno, entonces nos orientamos netamente a un sistema inglés. Es, diría mi madre, lo que hay, pero sí, digamos, esto tiene que ver, esto del consecuencialismo tiene que ver con lo denominado, ustedes sabrán que está en boga, sobre todo en Inglaterra y también en Estados Unidos, que se llama análisis económico del derecho, que ya incluso creo que en la UBA ya hay, que no es con cátedra, pero ya hay materia optativa de lo que se denomina análisis económico del derecho, la teoría del análisis económico del derecho. Hay un caso laboral también. Un caso laboral, sí, en que la indemnización que iba a recibir el despedido prácticamente. Claro. Para los casos laborales también está previsto. Para los laborales, los previsionales. Realmente. Por eso digo, bueno, pero saben ustedes, yo les doy el elemento para que ustedes puedan saber, nada más, para que ustedes lo tengan como una variable más. Taxonomía de la sentencia de la Corte, dijo doctor. Taxonomía de la sentencia de la Corte Suprema. Ustedes me mandan el email allí y yo les voy a mandar el material. Bien. Taxonomía de la nueva modalidad de sentencia de la Corte. Gustavo Arballo. Bueno, yo les pido que después, pero si en una hoja ustedes lo van a circular, ustedes no están. Bueno, tomemos un descanso. ¿Qué hora es? A las 10, en 15 minutos nos detenemos un minuto. ¿Puede ser 15 minutos, doctor? Se baja el azúcar. Bueno, verán qué interesante todo lo que está pasando en el derecho y todo. Asusta, ¿no?
Asustan, sí. Asusta. Asustan, pero bueno, son... Ustedes trabajan en un contexto muy interesante en el que todas estas variables son interesantes, por eso es interesante saber por dónde va la Corte Interamericana en todas estas cuestiones. Claro, no hay base, sí, no, todos los sólidos desvanecen el aire. Bueno, vamos a ver entonces ahora la importancia que tiene cuando nosotros vamos a ver la parte de una sentencia. ¿Está claro? Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es la Constitución. Constitución del Código de Catamarca nos da un primer elemento, que es el artículo 208 de la Constitución, donde nos dice toda resolución judicial debe ser motivada. Y nos dice que contra las que no lo sean, proceden los recursos de nulidad y de inconstitucionalidad, y las cotas serán impuestas a quienes las suscriban. Allá, doctora, acá se ve otro ejemplo de donde yo podría poner una coma delante de esta I. ¿Claro? Bien. Entonces, ahí tenemos un primer dato. La Constitución de Catamarca forma parte de la tendencia contemporánea, donde la motivación de la sentencia tiene rango constitucional, lo que no es un dato menor. Y luego, cuando vamos a cómo se proyecta, el artículo 210 nos dice que todas las sentencias que dictare la Corte de Justicia y los tribunales de apelación de la provincia se acordarán públicamente fundando. Ahí está otra vez la palabra fundando. Pareciera que utiliza como sinónimo motivar y fundamental. Motivar y fundamental. Fundando cada uno de sus miembros sus votos por escrito según el orden determinado por la suerte en la misma audiencia. Se establecerán primero las cuestiones de hecho y luego las de derecho, sometidas a la decisión del tribunal, y cada uno de sus miembros votará separadamente cada una de ellas en el orden sorteado. Allí ya tenemos muchísimos planteos con respecto a ese artículo nosotros. ¿Sí? Claro, porque dice que los votos por escrito y luego dice que cada uno fundará individualmente los votos. Y acá, en principio, digamos, se llega al acuerdo y el voto lo hace uno, y con una simple adhesión al logo manifestado así voto, vota el resto de los otros dos integrantes. Y bueno, el planteo de los abogados que es constitucional, que cada uno tiene que expresar las razones que tiene para, en su caso, adherirse al otro. La Corte dijo que es innecesario, esta Corte dice que es innecesario, con la simple remisión, digamos, al acuerdo, y atento a existir un acuerdo previo, pero bueno, queda acá, todavía no ha ido nada, digamos, a la Corte Suprema, pero lo cierto es que muchos abogados lo plantean con la disconformidad con esto. Y proceden. De trabajar Y no creo que llegue, digamos, a interpretación de derecho público provincial. No sé si llegará, digamos, a la Corte. No, la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Es más, en el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde hizo lugares a planteos de la provincia de Catamarca en materia de competencia o de división, solamente en juicios que estaban radicados en la Cámara Contenciosa Administrativa de Tucumán, absorbe la Corte, por planteo de la provincia de Catamarca, y meses más tarde se declara incompetente la Corte y dice, no, esto es analizar cuestiones que tienen que ver, que tienen que ser dirimidas por los tribunales de los contenciosos administrativos, porque están valorando conductas de los agentes locales. O sea, han pasado años en que
la Corte estuvo tramitando una causa, llegó a alegatos, había hecho lugar a inhibiciones planteadas por la provincia de Catamarca y después decide que cada provincia, Tucumán a lo suyo y juzga a Catamarca a sus propios afectos. Por eso, sí. Digamos que está dedicándose más a lo estrictamente federal, la Corte, y con la nueva jurisprudencia, yo creo que esa cuestión. Y también el año falta donde se vuelve sobre sus pasos, la Corte, Exacto. ¿no? Se vuelve sobre sus pasos. Bueno, entonces vemos que luego nos dice, ya en el Código Procesal Civil, cuando vamos a ver sentencias definitivas de primera instancia, nos dice la mención del lugar, el nombre y apellido de la parte, la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio, la consideración por separado de las cuestiones a las que se refiere el inciso anterior, los fundamentos y la aplicación del derecho. ¿Sí? Bueno. Hasta la irrupción de esto que constitucionalmente en Catamarca vemos que aparece, esta obligación de motivar y estas precisiones que aparecen allí en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, en el viejo paradigma era sobre todo lo que se llamaba el silogismo clásico. ¿Sí? En el sentido de que se buscaba la norma general, por eso si ustedes pueden ver, ya voy a ver si puedo mandarles escaneado, que más no sea, una sentencia de la Corte de Casación francesa. Me interesa, si no saben, si no leen francés, lo interesante es para que vean la estructura, ¿sí? La estructura que era más bien silogística en el planteo de la sentencia. Ya voy a ver si puedo, era escrita en tercera persona, no hay votos individuales de los miembros de la Corte, y dice dice atento a qué, y allí aparece la relación, lo que nosotros llamaríamos la relación de causa, atento a qué, y luego dice, teniendo en cuenta que el artículo tal del Código Civil dice tal cosa, dice, es por esto, esta es la resolución. La resolución es esta. ¿Está claro? Entonces, miren la norma general, que están teniendo en cuenta la norma general, el denominado presupuesto de hecho, y la resolución. ¿Está claro? No hay una coma más ni una coma menos. Quizás eso para los casos típicos. Por supuesto, pero quiero decir, en los casos típicos, pero lo que quiero marcar con esto es la incidencia de la motivación. Que en este esquema silogístico clásico, en el esquema clásico, digamos, del código napoleónico, esa estructura, digamos, que habíamos hablado, digamos, del ordenamiento cerrado, sin laguna, donde están todas las soluciones brindadas, aplican un silogismo de esas características. Tengo la norma general, los presupuestos de hecho, que voy en el famoso atento a lo tal, y luego la enuncia la norma, doctora, la enuncia nada más. Luego de poner atento, ¿qué dice? La solución es tal, por lo cual resuelvo tal cosa. Es increíble. Yo les voy a mandar una sentencia para que ustedes vean, para ver ese ejemplo clásico, ¿sí? Clásico. Y era práctico, doctor. ¿Cómo? Era práctico. Bueno, por eso. Se me hace pobre como la hace. Ponían la norma y bueno.
Bueno, por eso estamos planteando cómo es ese paradigma y estamos viendo este otro paradigma en el cual ustedes se están moviendo ahora.